El día de hoy tenemos el 12º programa de diálogos sobre la Diablada puneña, origen, historia y cultura. Antes de empezar el programa, invito a todos a compartir el enlace y también a dejar sus comentarios y preguntas que los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Doy la bienvenida a nuestros invitados y doy el pase a Ludwig Castillo, quien estará a cargo de la conducción. Buenas noches, Ludwig. Elizabeth, buenas noches. Bienvenidos a los amigos del Perú, de América, de todo el mundo, y en especial a los hermanos del Gran Collasuyo, aquellos que nos ven y que trabajan con nosotros permanentemente en este propósito. A todos los hermanos que están en todo el anillo circunlacustre, donde se ha desarrollado toda una cultura de expresión de cultura viva. Y que ahora estamos en un propósito, el propósito de reconocer a la Diablada puneña como patrimonio cultural de la nación. Este propósito es precisamente con la presencia de diversas instituciones que a lo largo de los años han venido trabajando permanentemente por lograr que Puno sea reconocido en primer lugar como capital del folclore peruano y después sea reconocida nuestra festividad de la Virgen de la Candelaria, una de las máximas expresiones de cultura viva de Puno, sea reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, hecho que también se logró. Y ahora estamos en el vivo propósito de que la Diablada puneña sea considerada como patrimonio cultural de la nación. El primer aliado en este propósito es el Ministerio de Cultura. Nuestro agradecimiento a la doctora Soledad Mujica, quien ya es parte de los amigos, las personas y los aliados que están trabajando en este proyecto. Y el día de hoy queremos hablar de un conjunto que tiene un sinnúmero de peculiaridades. Se dice que nació aproximadamente en el siglo XVI con los sicuris que transportaban del barrio Mañazo o de los mañaceños que llevaban sus productos hasta Potosí y pasaban por Oruro y que luego fueron llevando también sus expresiones. Se tienen muchos comentarios que ahora van a ser disertados, conversados con personalidades, con dignísimos amigos que tengo y que los vuelvo a reencontrar después de mucho tiempo. Guillermo Cutimbo estará con nosotros, él es presidente del conjunto de sicuris del barrio Mañazo, el emblemático sicuris del barrio Mañazo. También estará el señor José Calizaya Mamani, estará Marco Valderrama, que lo veo después de 30 años. También nos reencontraremos con Eduardo Mamani y, sin duda, una de las personalidades en cultura, como periodista también, que hoy día estamos de aniversario, al doctor Omar Aramay. A todos ustedes les deseo que podamos compartir momentos importantes esta noche. José, buenas noches. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, Ludwig, maestro Omar, Liz, maestro Eduardo, Marco, Guillermo. Bueno, muy contento y muy complacido por la consideración y con todo el cariño, respeto que se merece el conjunto de sicuris del barrio Mañazo, que no es sino el rostro vivo de la cultura puneña. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a conversar con Marco Valderrama. Un pequeño saludo para después empezar ya la disertación de los temas que tenemos planteado para esta noche. Marco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un efusivo saludo a tan dignísimo panel, ¿no? Y gracias por invitar y hablar sobre este tema tan apasionante que es ser partícipe de los sicuris del barrio Mañazo, conocer un poco su historia y un poco modelar su futuro. Gracias, Marquito. Ahora pasamos a conversar con Eduardo Mamaniñaca. Buenas noches, Eduardo, bienvenido al programa. Buenas noches, ya están presentes al doctor Omar, al señor Valderrama y al señor Calizaya. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo Mamani. Es honroso presentar a Omar Aramay. Buenas noches, profesor. Saludarte, querido Ludwig, feliz día del periodista, igualmente a Marco Valderrama, que es otro periodista puneño, y saludar al profesor José Calizaya, que es un técnico de la música, es un profesor de la música, a mi compadre, el licenciado Eduardo Mamani Iñaca,
que nosotros le decimos muy cariñosamente el Tatito, por su ascendencia en el conjunto, uno de los grandes músicos sicuris y profesor también de Puno. Saludar al presidente de este conjunto de sicuris, que ojalá pueda integrarse en algún momento. En realidad es un panel muy bonito, y como has dicho, hay que ver de dónde viene, cómo es, cuál es su trascendencia, y por cierto, toda mi gratitud a Elizabeth Uribe, que es la promotora de este magnífico medio de difusión. Muchísimas gracias, profesor. Permítanme en estos momentos hacer un homenaje póstumo a dos personajes que tuvo los sicuris del barrio Mañazo. Julio Arenas Pineda, profesor de la Gran Unidad Escolar San Carlos, y también nuestro homenaje a un talentoso, extraordinario músico, árbitro de fútbol y sobre todo un constructor de la cultura puneña, a Juan Meneses Díaz, que falleció esta semana. Para ellos, el homenaje póstumo, para sus familiares también, decimos que ellos jamás van a morir para nosotros y siempre estarán en nuestros corazones, estarán en nuestra mente y estarán en nuestro espíritu, y continuaremos con el legado que ellos nos han dejado. Vamos a pasar a conversar con el señor José Calizaya Mamani por el tiempo de 5 minutos, por favor. Muchísimas gracias y muy agradecido por este tiempo, una vez más, por la consideración especial que tienen hacia mi persona. Realmente yo soy uno de los grandes admiradores, ¿no?, del conjunto de sicuris del barrio Mañazo. En más de una oportunidad hemos tenido la grata experiencia de compartir repertorio musical, porque mi persona también pertenece a un conjunto de sicuris, que es la organización cultural Armonía de Vientos Ujmaya de Puno. Y precisamente cuando Ujmaya tenía 25 años, acudimos a los padres de los sicuris, que en ese entonces tendrían ya un 78 años, ¿no? Y esa relación, ¿no?, que a través del SICU nos ha permitido entrelazar la vivencia, la experiencia con lo que es de los nuevos conjuntos que hoy en día en la región Puno, a nivel nacional y a nivel mundial, se vienen gestándose. Pero precisamente parten de un tronco principal, ¿no?, de una matriz que está centrado aquí en la ciudad de Puno. Y cuando hablamos, sea de sicuris de un solo bombo, de sicuris de varios bombos, ¿no?, como que se llama así tradicionalmente, pero técnicamente hablamos del pachacico, ¿no?, hablamos del tablacico, pero hablamos en esencia de ese término, sicu, ¿no? Es esa palabrita mágica que nos lleva, o que lleva a la mentalidad del hombre a tener pues una estrecha relación con el universo. Y me estoy refiriendo a unas esferas, ¿no?, tanto físicas, sociales, espirituales. Y en esto pues no me dejarán de mentir pues los grandes hombres que durante muchísimos años, décadas, están, ¿no?, permanentemente, bueno, practican el sicu, viven con el sicu, y ellos han asumido y tienen y conocen y saben que tienen una responsabilidad muy seria de mantener pues un equilibrio mutuo en esta existencia, ¿no?, que es la unidad con la Madre Tierra, con la Pachamama. ¿Por qué digo esto? Porque este instrumento, ¿no?, el sicu, emerge de la tierra, ¿no?, nace de la tierra, y es la Madre Tierra, podría decir, que ha escogido al sicu, a la caña, para tener esa conexión con el mundo del Acapacha, con el mundo del Alajpacha, ¿no? Entonces, con esas esferas grandes donde vive, donde se desarrolla
el hombre. Entonces, precisamente este contexto donde se desarrolla, digo, el hombre, pues este hombre que está centrado en un trabajo eminentemente, como bien ya lo dijo el presidente del conjunto de sicuris del barrio Mañazo, ¿no? Ganadero, ¿no? Puno, zona agrícola, ¿no? Entonces, corresponde a una matriz de práctica religiosa, espiritual, que tiene que ver con algo que es con su sustento, con algo sagrado que le da la vida, ¿no? ¿Y quién es el que le da la vida? Es la Madre Tierra, ¿no? Es la vida, es la misma vida. Por ello que decimos que la Madre Tierra con el hombre tienen una sincronía muy especial que es a través del Siku. Entonces, este Siku es que permite al hombre tener una relación, yo diría, tripartita, ¿no? Uno, con el ser mismo, ¿no? El Siku, ¿no? Tiene una esencia, tiene una energía propia que conecta al hombre, conecta a la naturaleza, conecta también al cosmos. Este es el instrumento maravilloso, este es el instrumento mágico que la Madre Tierra ha otorgado a todo lo que existe, precisamente en estas 3 dimensiones que les estoy compartiendo. Y de esto precisamente son los que ahora integran, ¿no?, el conjunto de sicuris del barrio Mañazo y todos los demás conjuntos, ¿no?, que tienen una responsabilidad muy seria, ¿no?, de seguir compartiendo, de seguir vivenciando esta esencia, esta tradición que deviene de muchísimo tiempo, ¿no?, que viene, fortalecido precisamente con esa energía para que los hombres de ese tiempo puedan, ¿no?, y sigan conectándose consigo mismo, con la naturaleza y con el cosmos. Entonces, ahí se teje precisamente esa deidad, ¿no?, de lo que es el tiempo y espacio. En ese tiempo y espacio, que en otras palabras vendría a ser la Madre Tierra o la Pachamama, es que el hombre, ¿no?, a través de este instrumento permite trascender, permite interiorizar y permite vivenciar en la comunidad. Y me estoy refiriendo precisamente a esos 3 elementos fundamentales que serían los principios con los cuales el hombre andino se ha regido: la complementariedad, la reciprocidad y la dualidad. Y esos elementos vamos a encontrar en toda la vivencia, en toda la experiencia que tienen los sicuris. Y en este caso, precisamente, ¿no?, hablar de la arca de Lira, con las cuales los integrantes del conjunto de sicuris del barrio Mañazo comparten vivencias, sentimientos, alegrías, sufrimientos, ¿no? En realidad, toda su vivencia, toda su experiencia que va, ¿no?, aflorándose a través de lo que es uno de los elementos fundamentales, el Huayrapacha, ¿no?, a través del aire, el aire que nos da vida, ¿no?, que da vida al hombre y da vida a nuevas y siempre, ¿no?, renovadas melodías que van naciendo de esa vivencia del hombre andino. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Es importante el trabajo que hace usted, el papel que cumple este instrumento en el mundo de la cosmovisión andina, que para nosotros es fundamental y no podemos vivir aislados. Hay un principio que decía que al humano hay que naturalizar, dice, al ser humano, y hay que humanizar a la naturaleza. Pero este propósito que nació con la ciencia hace pocos años, nuestros ancestros ya lo manejaban. Hay que humanizar al ser humano, o hay que humanizar a la naturaleza, hay que naturalizar al ser humano. Cosa tan importante, tan fundamental,
que nuestros ancestros ya lo trabajaban, ya lo practicaban. Muchísimas gracias. Pasamos ahora las cámaras a Marco Valderrama. Marco, bienvenido a este programa y queremos conocer más del sicuri del barrio Mañazo, su trascendencia, su historia y en qué marco se ha desarrollado a través de la historia de Puno y del Perú y del mundo, ¿no? Adelante, Marco. Realmente suelo decir que los sicuris nacen cuando todavía la tierra estaba caliente. Por eso es que los pasitos como si estuvieran en el aire, como si quemaran los pies, por esa melodía tan especial que tocan los sicuris. Pero esto es eufonía, esto es cariño del corazón cuando los bailarines escuchan el bombo, escuchan el sicu y comienzan a deslizarse por las calles. Pero lo cierto es que ya en la cultura caral, en la cultura chilca, se encuentran restos de instrumentos musicales que nos hacen suponer que el sicuri tiene mucha más larga data, 4.000 años en el Perú de la cultura caral. Y poco a poco la música se va entrando al sentimiento de los bailarines, se van armonizando melodías, compasos y a través de las ferias ganaderas famosísimas que se realizaban en Mañazo, que se realizaban en Vilque, comienza a trasladarse las costumbres de los ganaderos, con los primeros trajes de cachos que imitaban a las vacas, a los toros, con trajes, con espuelas, y se van trasladando, según los historiadores, hacia la República de Bolivia, principalmente a Oruro, donde incluso existe un monumento de un sicuri con el escudo peruano, lo que manifiesta claramente que los mañazos ya estaban en Oruro mucho antes de su fundación, mucho antes del año de 1892 en que se funda oficialmente. Ya Mañazo estaba en Oruro dando origen, dando nacimiento quizás a la Diablada de Oruro. Eso es aceptado también por investigadores bolivianos. Pasa el tiempo y Mañazo ya ingresa con los sicuris al confín territorial de Puno para hacerse famoso en el mundo entero. Pero, como digo, los sicuris tienen mucha más larga data. Se fundan el 2 de febrero de 1892, ya reconocidos oficialmente, y comienzan a cautivar a toda la población de Puno. Primeramente, asistiendo a la festividad de la Virgen de la Candelaria, un poco restringidos, porque los habitantes de ese tiempo, llamémoslo los señoritos, no dejaban entrar a las arterias de la ciudad a los conjuntos que venían pues de Mañazo, que venían de Ichu, que venían de Jalliguaya, porque pensaban que esas danzas eran solamente de indios, sin darse cuenta que los indios tenían el espíritu cultural más grande para enseñar a América y al mundo. Así transcurren los sicuris del barrio Mañazo. ¿Qué más les puedo decir? ¿No? Que las publicaciones, por ejemplo, en el diario Los Andes, las publicaciones que se hacen en diferentes medios y también los viajes que realizan los sicuris del barrio Mañazo a Lima, a Cusco, a Huancayo, denominan la gran calidad de esta danza. Pero regresemos un poco. ¿Y por qué existen los diablos en los sicuris del barrio Mañazo? Si sabemos que el demonio fue español, si el infierno fue trasladado de la vieja Europa a la América Nueva. La imaginería que antes había no era como la actual. Actual hay pues brocados de hilos de oro que ya se van perdiendo, que han tenido mucha influencia, por ejemplo, de la parte de Brasil pasando por Bolivia. Pero nosotros, al recibir a los demonios españoles, recibir al infierno, recibir al ángel Gabriel, también los recibimos con nuestros sagras, con nuestros supay, con nuestros anchanchos, con nuestra gente que eran dioses, que eran duendes, que protegían a los mineros y a los que había que darles una reverencia principalmente. Entonces, el conjunto sicuris inicia la diablada en la forma dual, teniendo la parte del cristianismo y la parte nuestra, de nuestra creencia, de nuestra fe, de nuestros cerros, de nuestros demonios, que eran totalmente diferentes, pero que con el tiempo se van amalgamando. Nuestros sagras, nuestros supais, se van confundiendo con el demonio, con los diablos, con el ángel Gabriel,
y terminamos con una danza tan hermosa como ahora la bailamos. Entonces, el sicuri, ahora llamado ya sicu moreno, conlleva a una representación auténtica de la forma de expresarse del ser puneño, de la forma como el sicu ha cautivado no solamente a los puneños. Mañazo parió, dio a luz a todas las danzas de Puno. Mañazo, sin referirse a Mañazo, no se puede escribir la historia de la danza y la música en Puno respecto a la festividad de la Virgen de la Candelaria. Por Mañazo y por todos los conjuntos que están, se logra títulos nobiliarios, como el último que has mencionado, Ludwig. Entonces, lo que nos trajeron, la lujuria, la ira, la soberbia, que son los vicios del cristianismo y que eran motivo de castigo, en Puno se convierten de otra manera, se convierten en alegría, se convierten en concepto de baile, en concepto de música, se convierten principalmente en concepto de fe. Esa es la historia en síntesis de lo que quiere hacer Mañazo, de lo que hace Mañazo, y más bien habría que esbozar lo que debe hacer Mañazo en el futuro. Y si esto sirve, por ejemplo, para que se logre una denominación para reconocimiento de la diablada puneña, es necesario mencionar que la diablada puneña nace de los sicuris, porque en el inicio de la música, acá, antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los incas, estoy hablando de la cultura caral, existían instrumentos autóctonos que nos hacen delinear en el tiempo cómo los sicuris se van armando, y que después llegan pues los instrumentos de metal, los instrumentos como el oboe, la trompeta, y que hacen nacer la diablada con otra sinfonía, con otro concepto. Pero las primeras diabladas se bailaron a son de los sicuris, y no solamente las diabladas, creo que la mayoría de danzas originarias de Puno. Ese es mi aporte, Ludwig. Yo espero las preguntas para poder seguir conversando. Muchísimas gracias, Marco. Conversamos con el señor Eduardo Mamani Ñaca, otro integrante de los sicuris del barrio Mañazo durante muchos años. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, hablando y continuando con lo que dijo Marco Valderrama, bueno, los sicuris del barrio Mañazo, bueno, yo voy a hablar algo de sus tradiciones. En los sicuris del barrio Mañazo, pues tiene ciertas tradiciones antes de empezar la fiesta. ¿Por qué? Bien, se supone que siempre hay 2 días, ¿sí? Entonces se recibe los días, y para el próximo año ellos tienen que cumplir una función de ir, ¿no?, a pedir permiso a sus compañeros que les van a acompañar. Entonces van de casa en casa a hablar con su esposa, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo ya el permiso del barrio, o sea, para que vengan a ejecutar, entonces sagradamente ellos tienen que venir a cada ensayo que se realiza los días jueves y los sábados. Bien, entonces total empiezan, ¿no?, los ensayos, etcétera, ¿no? Ya antes de llegar a la fiesta, bueno, como casi todos los conjuntos tienen la costumbre siempre, ¿no?, de hacer bien para la bendición o la chaya de la zampoña. Dicha ceremonia, bueno, se le dice, ¿no?, yatiri o un paco, etcétera, ¿no? Entonces, en esos tiempos, todavía yo he observado, se elevaba, ¿no?, se hacía una pequeña misa. De esa pequeña misa, bueno, se elevaba, lo challaban a la zampoña y iban a dejar a un lugar, bueno, ¿dónde lo llevarían? ¿No? Se suponía que era un río. Entonces, como si hubiera bendecido para ejecutar en la fiesta. Entonces, ya llegaban las zampoñas, iba a ser repartido. Después, luego de eso, ya como todos los mañaseños sabemos, ¿no?, que el día miércoles se realiza la matanza, que debe ser con un toro, sus corderos, etcétera, etcétera. Bien, entonces cumplido eso, también ya se va
se challa la Santa Tierra con la misma sangre y luego ya, bueno, se despiden cada uno a su casa, etcétera, ¿no? Y viene la fiesta. Y en la fiesta, bueno, siempre subimos al cerrito de WhatsApp, etcétera, ¿no? Ya con las canciones que se ha practicado, se ha ensayado, ¿no? Para luego participar en la fiesta, ¿no? Con las melodías que se había ensayado. Y luego, ya pues, ¿no? La fiesta ya se arma y se iba a tocar en esas fechas. Máximo eran ejecutantes, como 40 personas. Era lo máximo. Y ahora ya no, pues, ¿no? Se ha aumentado muchísimo. Y dentro de los cuales ya no, ahí había bailarines, diablos, ya, China diablos, etcétera. Bien, entonces cumplíamos toda esa situación y también las melodías que se ejecutaban. No habían, las melodías pues en esos tiempos eran como los mañaseños iban de pueblo en pueblo a conseguir, ¿no? Para su carnicería. Entonces ellos se supone que también aprenderían por ahí en el traquinar del tiempo, ¿no? Si alguna pregunta más que se haría al señor Luis, me gustaría para responderle. Muchísimas gracias, don Eduardo Mamani. Sí, vamos a escucharlo ahora, vamos a escuchar la también participación del profesor Omar Aramayo. Queremos reiterar que el señor Paquito Macedo lo estamos invitando para el próximo jueves para que pueda también participar y estar con nosotros. Profesor Omar, es importante conocer hechos fundamentales, sobre todo de la historia, cómo ha trascendido, conocer, no sé si es posible, la danza de los diablos que aparecen en ilustraciones en el Código de Trujillo, porque al margen de las rivalidades que podamos tener con países hermanos, yo creo que hay que conocer, adentrarse más en la historia, ¿no? Le decía, por ejemplo, del Código de Trujillo, con el conjunto de acuarelas elaboradas a solicitud del obispo Baltasar Martínez de Copañón, esto en el siglo XVIII. Usted conoce también que tenemos las pinturas o de los diablos de Martín Chambi, de Lisandro Luna, esto en 1920, de otros intelectuales que figuran ya, que hablan de los diablos como Alberto Cuentas, como Emilio Romero, el propio Víctor Humareda, que muestra algunas pinturas sobre los diablos. Entonces yo creo que es importante que ustedes y usted, profesor Omar, como uno de los intelectuales que tenemos aquí en Puno, pueda mostrarnos todo este trabajo de la historia de la diablada puneña, que es lo que nosotros perseguimos. Estamos al margen de alguna fricción que exista con otro país, pero para nosotros lo más importante es que la diablada puneña sea denominada Patrimonio Cultural de la Nación con toda la riqueza que tiene. Profesor, bienvenido al programa. Encantado, Luis. Todo esto que acabas de mencionar, yo lo escribí hace 40 años. Que se ha repetido mal, se ha repetido bien, pero generalmente sin mencionar al autor de todos estos detalles, como los códices de Martínez de Compañón, este obispo extraordinario que en el siglo XVIII mandó a recopilar una serie de elementos de la naturaleza o de la creación humana que consignó en esto que se llaman los códices de Martínez de Compañón. Todo esto que dices es verdad, pero yo quería hacer una caracterología general del conjunto, ¿no? Bueno, pero quiero decir que las exposiciones han estado muy simpáticas, ¿no? Pero no podemos perdernos en generalidades. Creo que cada vez hay que ir ajustando más a lo que es el conjunto en sí y ver el pleito de la originalidad de la diablada en otro programa, es decir, ir por partes y cucharadas. Entonces, lo que te quiero decir es, y quiero decir a todas las personas que me escuchan, que en 1781, es decir, desde el siglo XVIII,
el barrio Mañazo ya existía plenamente establecido. Los barrios establecidos, los barrios y comunidades establecidas plenamente eran Chuyuni, Paxa, Mañazo e Ichu. Cuando se suscita la invasión de los Tupac Amaru por el norte y los Tupac Katari para la toma de la ciudad de Puno, ya existía el conjunto, el barrio Mañazo. Es así que su cacique se llama Anselmo Bustinza. Anselmo Bustinza manda a construir un cañón para la defensa del barrio Mañazo. Esta invasión que es capitaneada por Diego Cristóbal Tupac Amaru, Pedro Vilcapasa, Andrés Ingaripona, y por el otro lado por Pascual Alarapita, que es un tupacamarista que viene del sur. Entonces ahí se establece plenamente que el barrio Mañazo ya existe. Es decir, la existencia del barrio Mañazo es pre-republicana, ¿no? Está en la colonia y probablemente viene de antes de la colonia. Es decir, la agrupación es un conjunto humano que es prehispánico, ¿no? Primero es, ¿no? En 1781 el cacique Anselmo Bustinza manda a fundir un cañón a su costo para defender el barrio Mañazo. Segundo, este conjunto está constituido por una serie de familias, ¿no? La organización en Puno, en toda la región Puno, es clánica. Son familias que se organizan en clanes. Pero en el conjunto, en el barrio Mañazo, son familias tradicionales. Es decir, ahí están los Mamani, están los Yucra, están los Escarcena, están los Bustinza y otras familias más, ¿no? Entonces, es importante entender que el conjunto pertenece a estas familias, ¿no? Y que a veces es representada por gente que no tiene nada que ver con el barrio, pero a veces el barrio recupera su identidad y entonces son estas familias que están siempre a cargo de la conducción del barrio. En el tercer punto, el ciclo, tal como lo conocemos hoy día, el Ira y Arca, en la última etapa de los mochicas, ya existía. Por eso existen estas pequeñas esculturas en plata, donde están los tocadores, ¿no? Están los tocadores de Ira y Arca. O sea, el ciclo, desde el siglo XIV, XV a la fecha, no ha variado, ¿no? Al margen de que, por ejemplo, dentro de los Nazca y los Paracas, los tipos de cerámica tuvieron distintas afinaciones, exquisitas, sofisticadas y desconocidas afinaciones que fueron estudiadas en parte por el gran musicólogo César Bolaño, ¿no? Eso es una cosa indiscutible. Pero el ciclo el tablacico y todo eso ya tiene características en la última parte de la cultura mochica y es el ciclo que se usa tanto en el Perú como en Bolivia. Lo otro, la danza, los sicuris de Mañazo es danza y música, indesligable, ¿no? Hay conjuntos de sicuris que solamente son música, o hay conjuntos de danzas que contratan conjuntos de música. Aquí es la relación indesligable de danza y música. Es un tipo especial de música que a mí me habría gustado que tanto el maestro José Calizaya como el maestro Eduardo Mamani Ñaca hubiesen caracterizado qué tipo de música es musicalmente, ¿no? ¿Cuál es la técnica musical que desarrollan los mañazos para elaborar estas melodías tan extraordinarias, tan encantadoras, tan embrujantes, ¿no? ¿Por qué es tan embrujante? ¿Por qué estas melodías exquisitas, ¿no? de años maravillosos que luego han sido perennizados e inmortalizados por sinfónicas nacionales e internacionales? ¿De dónde vienen? Eso es lo que hay que definir, ¿no? Eso es lo que musicalmente debería ser definido por los técnicos, músicos, especialistas. Y diré solamente dos características musicales para desarrollar. La primera es que se trata de una música sincopada, es una música llena de síncopas, ¿no? Y eso la asemeja a la danza del juego de Turquía o al cante jonde, ¿no? Es el desaire, ¿no? Es una música con desaire, es la paradita, la síncopa, es el sonido que no se pronuncia
pero que se entiende, ¿no? Eso es. Esa es la característica principal de la música y de la danza del mañazo. Cuando el danzante se para, se detiene ahí, ¿no? Entonces, eso le da un encanto especial y se lo diferencia absolutamente de todos los ritmos, los géneros y de todas las danzas del altiplano y del Perú, ¿no? En la marinera limeña también hay síntesis, ¿no? Y un poquito en la marinera norteña, ¿no? En la marinera limeña, que es muy sofisticada, que probablemente es una de las danzas más bellas que tiene el Perú, está la síntesis. En el mañazo también existe la síntesis. Entonces, eso es muy importante, ¿no? La danza y música sincopada y la danza ad libitum, ¿no? Que los danzarines del mañazo bailan como quieren, cada quien inventa su paso. En 1960 había una gran variedad de pasos que se han ido perdiendo, se han inventado otros, ¿no? Se han formalizado algunos, como el de la China Diabla o el de la Reinita, que es un paso maravilloso, pero sí el paso del cóndor, el paso del león, ¿no? El paso del murciélago, ¿no? Hay un economista que se llama Efraín Quiroga, que es un puneño que vive en Arequipa, que hacía el paso del león. Una maravilla, una perfección, un encanto. Y entonces, esta fiesta de egos, esta fiesta de diferencias, esta fiesta de singularidades, es lo que hace encantador al mañana. Pero que también nos lleva al caos y al abuso, porque cualquiera cree que puede bailar en el mañana, cualquiera cree que baila, ¿no? Y hay gente que está en el conjunto 30 o 40 años y se mueve, da la apariencia que está bailando, pero no bailan nada, ¿no? Porque se confunden con el ad libitum. Y el ad libitum es un avance, es una conquista que es maravillosa y que está presente, por ejemplo, en el jazz. En el jazz el ad libitum es maravilloso, ¿no? Otra característica es de que en Puno es origen solamente de dos danzas. La ciudad de Puno solamente tiene dos danzas, que son los sicuris urbanos, ¿no? Y la pandilla. ¿No? Las otras danzas, la diablada, la morenada, todas esas danzas son danzas regionales de la región Puno. Eso pertenece a la región Puno. Pero la ciudad de Puno solamente tiene a los sicuris, ¿no? Con la diversidad de escuelas, llámense altiplanos, obreros, mayas, etc. Y dentro de estos, el más original, ¿no? El que tiene las condiciones más específicas, es el mañana, ¿no? Puno tiene solamente dos, la ciudad de Puno tiene solamente dos danzas originales, la pandilla y los sicuris de mañana. Otro punto, todo es dinámico, todo es transformación, ¿no? Todo la materia espiritual, física está en cambio. Entonces, el conjunto de sicuris del mañazo también se ha ido transformando, ¿no? ¿Y qué le ha dado la transformación? La transformación le han dado los grandes músicos que ha tenido, ¿no? Los grandes músicos que ha tenido el mañazo. Las familias, las diferentes familias han dado a sus participantes una posibilidad de transformación. Y los grandes bailarines, ¿no? El conjunto de sicuris ha tenido bailarines extraordinarios. Edelín Peñaranda, por ejemplo, ¿no? Tito Garnica, las chinas que se han muerto recién, Julio Arenas Pineda, Loco Macedo, ¿no? Juan Meneses Díaz, y así. Entonces, estos bailarines han ido aportando, ¿no? Los jóvenes han copiado a veces esos pasos y otros han ido inventando los pasos. De modo que el mañazo, la dinámica del mañazo, la transformación del mañazo se debe a la contribución de grandes personajes que aparecen en ciertos momentos, en ciertas épocas. Esa es otra de sus características que es común a todos los conjuntos, pero que había que mencionar.
También quiero rechazar el término sicu moreno, ¿no? Alguno de los expositores ha dicho que Marco Valderrama fue que en un momento todos bailaban con el sicu porque no habían conjuntos de bronce, ¿no? No obstante que ya en el siglo XVIII habían conjuntos de bronce, pero para las danzas recién llegan en el siglo XX. O sea que en el siglo XIX se bailó con sicuris. Quiero decir también que el siglo XVII y XVIII fueron siglos muy trágicos para la población andina, porque hubo la persecución de los españoles, ¿no? De los colonizadores, a toda expresión cultural. Incluso la sentencia de Arriaga, cuando se comete el asesinato de Túpac Amaru, ¿no? Prohíbe todas las manifestaciones culturales. De modo que las fundaciones de los conjuntos no están registradas, ¿no? Mi conjunto se fundó en 1520 o en 1617 o en 1668, que es el año de la fundación de Puno. No se puede comprobar porque eran expresiones prohibidas, ¿no? Los españoles habían prohibido eso. Y entonces, cuando llega Bolívar al Perú, que es el gran libertador, el último libertador del Perú, Bolívar no quiere expresiones andinas, ¿no? Lo que él quiere, ciudadanos contribuyentes. Y entonces él niega la posibilidad que existan instituciones andinas. ¿Y qué cosa es un conjunto de baile o de danza? Sino una institución. Entonces el siglo XIX fue trágico para Puno, para el Ande. Y ya a fines, después de la guerra con Chile, hay una reconstitución del país. En esa reconstitución del país es que aparecen o reaparecen conjuntos como el barrio Mañazo, que a lo largo de estos 110, 120 años, ¿sí? 120 años, casi 130 años de Mañazo, ha contribuido tremendamente al folclore de Puno. Que si nosotros buscamos el origen, el vértice de la pirámide, de dónde se vienen desgajando todos los conjuntos, se han desgajado, se han ido partiendo como las raíces, como las semillitas del conjunto de sicuris del barrio Mañazo. De modo que este conjunto es muy especial, ¿no? Es puneñísimo y además es madre y padre del folclore puneño. Eso es lo que hay que reconocer, ¿no? El origen del sicuri, el origen de la diablada es otro tema. Es otro tema que hay que tratarlo específicamente, ¿no? Se lo bordea, ¿no? Se repiten algunos conceptos míos, se los repiten mal, pero en lo esencial hay que tratarlo otra vez, ¿no? Hay que tratarlo una y otra vez, ¿no? Hasta que sea conciencia, docencia entre los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes también repiten, ¿no? Y muchas veces los jóvenes, en vez de razonar, apostrofan. Quiero rendir todo mi homenaje a las familias mañaseñas, a los conjuntos, a los tocadores del barrio Mañazo, que son los dueños del conjunto, ¿no? ¿Quiénes son los dueños del conjunto? Son las familias mañaseñas, son los guías, son los alferados, son los presidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, a costa de sus bolsillos, de su esfuerzo, de su sacrificio, es que se levanta el conjunto, ¿no? Cada año hay el mismo problema, y cada año siempre hay voluntarios. Entonces, un homenaje tremendo a todos ellos. Yo creo, profesor, que es un homenaje. Para concluir, profesor, todavía tenemos un minuto. Dime, si hay alguna pregunta, estoy a disposición. No, lo dejamos concluir y de vamos a una segunda vuelta, profesor, bueno, porque están llamando por entonces, teléfono también. Como digo, ¿no? El conjunto de sicuris del barrio Mañazo es muy antiguo y está ubicado en un lugar tan especial, ¿no? Está encima de la herradura, encima de esto que debió ser una huaca prehispánica, que es donde se construyó la catedral, que es la gran huaca de Chupaycancha, ¿no? Que es el Puno primitivo. Entonces, está muy cerca de la fundación. ¿Quiénes rendían culto a esa huaca de Chupaycancha, ¿no? Son los mañazos, ¿no? Son los herederos, ¿no? Entonces, es una música que se junta, una música y una danza que se juntan con una especie de sacerdocio, de culto, ¿no?
es el conjunto que cada alba de febrero augura un nuevo año, un nuevo amanecer, una nueva esperanza, la creación de un nuevo mundo. Esa es la importancia del mañazo, ¿no? El mañazo es puno, ¿no? Es puno en esencia. Y entonces a veces yo entiendo que hayan muchachos, muchachas de 16 años que atropelladamente quieran participar en el conjunto y que se meten ahí. ¿Por qué? Porque son llamados, les llama la sangre, no les llama el espíritu, ¿no? Es un llamado, ¿no? Y es este conjunto, y es la música de este conjunto que han reproducido nuestros hermanos bolivianos y nuestros hermanos chilenos, ¿no? Y que los músicos europeos, los conjuntos de cámara maravillosos, han reproducido por muchos años mañaseños, y algunos han tenido la osadía de apropiarse, porque vean ustedes, Bajada de Largo tiene 4 o 5 autores. ¿Quién creó eso? El pueblo anónimo, ¿no? El conjunto de sicuris del barrio Mañazo, los abuelos de los abuelos de Eduardo Mamá Niñaca, ¿no? de Cutimbo, de todas estas familias formidables que se han entregado plenamente a la creación de su música y de su danza, ¿no? Y de crear todo este fervor. Por algo, el conjunto de sicuris del barrio Mañazo preside la procesión de la Virgen de la Candelaria cada 2 de febrero, cada octava. Eso no es gratuito. Eso es una tradición que se viene repitiendo. Y las tradiciones son la columna vertebral en la historia de los pueblos, ¿no? Pareciera, ¿no? Dice, sí, son los mañazos que llegaron tarde. También es una tradición que lleguen tarde, ¿no? Y entonces son los mañazos que le han dado prestigio y que han dado origen y que están ahí, y que yo creo que hay mañazo para mucho tiempo. Marco Valderrama decía que habría que ver cómo debía ser el futuro del barrio Mañazo. Yo diría una sola pequeña cosa, ¿no? Un poquito más ordenado, ¿no? Un poquito más ordenado, más respetuoso, ¿no? Más respetuoso con las ideas, con los lugares, con las posiciones de la gente y con el público también. Pero es un conjunto extraordinario, ¿no? Yo claro que sí, profesor. Cuando veo a los niñitos y a las niñitas, ¿no? Digo, así mismo, cuando yo llegué al conjunto del barrio Mañazo hace 50 años, ¿no? Digo, yo veo estos tocadores que ahora son guías y ya que son mayores, y a veces que ya son más mayores que yo mismo, digo, yo los conocí tan jóvenes, ¿no? El tiempo pasa, la vida pasa y el mañazo sigue creciendo, ¿no? Hay que pensar en la antigüedad del mañazo. Es rescatable, profesor. Profesor Omar, de acuerdo con usted, yo creo que es muy cierto lo que usted manifiesta. Mañazo es uno de los conjuntos más antiguos y uno de los principales para poder generar que Puno tenga lo que tenga ahora, lo que tiene ahora. El principal. Pero, ya, pero profesor, yo reconozco, por ejemplo, el hecho de lo que usted manifiesta de la sincopado o el sincopado, ¿no? En la melodía, el sincopado que practica Mañazo desde hace más de 100 años, el vals peruano recién lo ha implementado hace 35 años, ¿no? Porque era el tundete acostumbrado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, se tiene peculiaridades, pero de igual forma, Cantati Ururi de Conima también tiene una disonancia y un sincopado de hace más de 100 años y que ahora recién lo practica el vals, ¿no es cierto? Pero yo creo que los puneños tenemos... No es tan definido como el del Mañazo. Al bailar, sobre todo, en el baile, sí. Estamos de acuerdo que es uno de los conjuntos principales, profesor. Y el esfuerzo ha sido... La marinera limeña tiene la... Sí tiene. Porque eso viene del lado de los negros, ¿no? Y los negros tienen un gran sentido de la síncopa. Por eso dice, la color no le permite. ¿Y qué es lo que la color no le permite? Hacer el quite. ¿Y qué cosa es hacer el quite? Esa es la síncopa, ¿no? Pero esa es una característica de las músicas avanzadas. Pero también, profesor, yo creo, claro, en años, Mañazo es uno de los más antiguos. Habría que conocer un poco más de la historia de los panificadores, de los obreros y otros grupos que nacieron después quizás también, pero también el esfuerzo es de muchos grupos puneños que en el devenir de los años se han venido integrando
han venido trabajando por esta gran ciudad que se llama la capital del folclore peruano y ahora patrimonio inmaterial de la humanidad. Profesor, vamos a pasar ahora con el señor, pues con el presidente de los sicuris, del grupo más antiguo. A ver, Guillermo Cutimbo, el señor Guillermo Cutimbo, ahora está con nosotros. A ver, ya, sí, podemos verlo. Señor Cutimbo. Vamos a escuchar los comentarios con Lisi, por favor, Elizabeth Uribe. Si podemos escuchar los comentarios. Gracias Ludwig. Sí, nos comentan que en Puno está cayendo una lluvia torrencial que está haciendo está haciendo interferencias en el internet. Parece, a ver, vamos a ver si es que el señor Cutimbo se puede reconectar porque ha estado su internet intermitente. Entonces, mientras, como dices, vamos a ir leyendo los comentarios que nos vienen dejando las personas que van participando de manera virtual en esta interesante conversación con los representantes, hablando del centenario sicuris del barrio Mañazo. Walter Rodríguez, el profesor Walter Rodríguez nos dice, ¿desde cuándo surge Mañazo como contexto geográfico social en la circunscripción de Puno? Es decir, ello sustentaría la antigüedad de hechos pertinentes a este y otros temas relacionados. Dice, en una relación colonial escrita en Cochabamba en el año 1787, ya se hace referencia a comerciantes denominados mañazos. ¿No? Es el comentario y pregunta. Aparte, también nos comentan que el señor Eduardo es uno de los más antiguos que vio pasar a muchas generaciones del conjunto de sicuris del barrio Mañazo, y además que nos podría comentar sobre el ritmo peculiar que tiene el estilo musical que ejecuta en este conjunto, ¿no? Quizá nos podría comentar el señor Eduardo Mamani. Bueno, y después también hay una consulta, por ejemplo, nos mencionan que sobre la antigüedad del conjunto de los sicuris del barrio Mañazo y otro gran conjunto también que es los sicuris de Juventud Obrera, ¿no? A veces hay un poco de discrepancia sobre cuál de ellos es el más antiguo. Y bueno, los demás nos envían muchos saludos, así como para todos los panelistas, los invitados que están con nosotros, y para la organización de este programa Diálogos sobre la Diablada Pureña. Gracias, Ludwig. Me parece que el señor Guillermo Cutimbo ya está en línea, así que... A ver si está, adelante, por favor, en línea. Señor Guillermo Cutimbo, por favor, le damos la bienvenida. El audio, por favor, señor Guillermo. Sí, parece que está lloviendo bastante en Puno. El cielo se está cayendo, parece que va a llover. Exacto. Bueno, queremos escuchar al señor Marco Valderrama ante una pregunta o una interrogante, creo que hizo el profesor Omar Aramayo. Si podría resolver, Marco, por favor. Sí, yo creo que no hay que desligar. Creo que está el presidente ahí. A ver, Ludwig. Sí, Ludwig, ¿me escuchas? Sí, adelante, lo escuchamos. Bien, referente a lo que han conversado prácticamente los entrevistados. Guillermo. Señor Guillermo, disculpe, está rebotando un audio que está saliendo de otro dispositivo. Si que pudiera apagar su otro dispositivo, de repente tiene un audio cerca. Y ya. Se está ahora sí, perfecto. Adelante, ya, entonces. Correcto. Ya, lo que le estaba comentando es verdad. Nosotros no tenemos verdaderamente una fecha de donde se ha creado, pero nosotros ya hace rato lo había dicho bien claro, data esto más o menos desde 1585. Lo que yo quería decirles es absolutamente de que nosotros sabemos bien claro la trascendencia del sicuri de Mañazo. Sabemos de que eran prácticamente ganaderos que exclusivamente traían ganado lanar, las llamas y alpacas, que llevaban exclusivamente a los centros mineros de nuestro país hermano ahora que es Bolivia, ¿no? Antiguamente no era Bolivia, ¿no? Eso vemos, de que nosotros prácticamente
hemos sido uno de los iniciadores para esta situación de esta formación del conjunto de Sicuri Barrio Mañazo. Como también nosotros, de ahí salió la primera diablada del Sicuri del Barrio Mañazo, ¿no? ¿Por qué? Porque resumida cuenta vemos de que de la situación de las pieles, de la situación de los cachos, prácticamente de eso se trató, prácticamente de formar una situación de los diablitos que tenemos, ¿no? Y ustedes saben claro de que eso lo reconocen prácticamente nuestros hermanos bolivianos, ¿no? Entonces vemos eso, pero la creación de nuestro conjunto data de 1892 prácticamente, cuando se iniciaron con los señores José Colque, Fernando Mamani, que eran los principales, ¿no? Que prácticamente fundaron nuestro conjunto, ¿no? Y iniciadores de esta situación de nuestro conjunto. Y también vemos de que en esa fecha nosotros prácticamente gracias a la situación de la maña que tenían los ganaderos, de ahí viene el nombre de Mañazo, ¿no? Esa maña de manejar el lazo ganaderos. Y también tenemos que darnos cuenta bien claro de que lo dice bien claro la historia. Antiguamente nosotros veíamos claro que nuestra plaza principal de ganado era en la ciudad de Vilque, ¿no? El distrito de Vilque, que venían prácticamente gente que desde Argentina, Uruguay, igualito de Ecuador, que venían a hacer su comercio prácticamente allá, y de ahí de que nosotros tenemos esa situación de tener esa maña por lo menos para el ganado, ¿no? Yo veo esa situación, estoy escuchando perfectamente lo que dice bien claro el profesor Omar Aramayo. Somos antiguos, verdaderamente no tenemos una fecha de inicio, ¿no? Pero, como les digo bien claro, nosotros hemos sido bastante consecuentes con nuestra situación de nuestros quehaceres culturales. Es por eso que somos bien claro que somos los primeros en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Somos, ¿no? Iniciadores de esta fiesta. Somos también nosotros iniciadores de la situación de una formación de la Federación Regional de Folclore y Cultura. Ustedes saben claro que Mañazo tiene bastantes trascendencia, ¿no? Nosotros en Lima, en Huancayo. Se colgó. Tenemos problemas. Dejarlo, por favor. Creo que sí, Ludwig. Sí, el problema es que en Puno está cayendo una lluvia torrencial, pero que en el fondo es lo más agradable que vive en nuestra tierra. Por favor, vamos con Marco y después con el profesor Omar Aramayo. Marco, por favor, tienes un minuto. Ya, pero ojalá que me puedas dar un poquito más, porque lo importante aquí es que la fiesta de Mañazo, los Mañazos no pueden estar desligados de la fiesta que es de la Santísima Virgen de la Candelaria. Por eso es que la fiesta en Puno, y para los mañaseños, para los sicuris de Mañazo, dura 365 días. No solamente son los 15 días que decimos, son los 365 días, desde enero que se inicia el primer ensayo, las misas de novena, la matanza, el Día de la Virgen el 12 de febrero, el Día de la Octava, cada uno con su alba y su víspera, el concurso, las visitas a las instituciones, al cementerio, los cacharparis, la curada de cuerpo, y al día siguiente de la curada de cuerpo, después del cacharpari, tenemos que estar ya separando la misa en el templo, en el santuario de la Virgen de la Candelaria para el próximo año. Pero cada punto de los que he mencionado necesita tratarse en cada reunión que ustedes están organizando, porque el albazo hay que mirarlo desde diferentes ámbitos, recuperar las formas del albazo. La matanza, por ejemplo, de bueyes que se hace en Mañazo es totalmente sui generis, no existe en otro lugar, no existe en otro conjunto. Esto es importante recalcar para que cada punto se pueda tratar en una reunión así similar para ahondar la historia, recuperar la tradición y también recrearnos con las anécdotas que ahí se dan. Porque la fiesta de la Virgen y la participación de los mañazos, de los sicuris mañazos en la fiesta de la Virgen, es circular, dura 365 años. Respecto a lo que dijo Omar, sí, o sea, hay bastantes artículos, bastantes revistas que hablan de los sicumorenos, y hay que decir también que en 1954
Por ejemplo, hubo un bando, una disposición que decía, se permite entrar a los conjuntos de zampoñas, a los conjuntos de las comunidades aledañas para que participen en la fiesta. Lo que denota que esto era prohibido anteriormente. Muchas gracias, Marco, muy amable. Quisiéramos saber algo que recalcó el profesor Omar Aramayo, el sincopado, por ejemplo, en los instrumentos de batería, y que nos podría comentar sobre esto el señor Eduardo Mamani, qué siente al tocar, hacer esa paradita y después continuar con la música, como que estuvieran suspendidos en el aire, y la melodía también como que hacen fuera de compás. Señor Mamani, por favor, lo escuchamos. Bien, sabemos que el sincopado es un golpe fuerte hacia una débil o una débil hacia el fuerte. Y entonces, eso es el sincopado. Sí. ¿Por qué? Porque al ejecutarlo, no solamente en las cañas, sino también la batería. En la batería se utiliza mucho el sincopado. Depende del compás que lleve. En el sicuri, esto es ta 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 tan ta ta tan ta 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 ta. Eso es el sincopado. Y siempre había tenido el mañazo ese ritmo. Y todos los que hemos entrado, o sea, nos hemos alineado al conjunto, nos hemos acostumbrado a llevar ese ritmo. Y hasta ahora sigue con ese ritmo. Entonces, eso es el sincopado en la zampoña. Es un medio que deja libre. A veces lo ejecutamos a medias o lo pasamos a una nota fuerte o viceversa. Entonces, habrán escuchado siempre que todas las melodías, la mayoría, no tienen su sincopado. Por decir, tan, tan, ta, ta, tan, ta, 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 tan, 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 ta, 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 como si estuvieran tomando aire. Entonces, da una técnica diferente. Entonces, los otros conjuntos, bueno, a los que tocan, bueno, no he escuchado hacer eso. Y eso les permite a los danzarines también hacer una especie de vacío, como en el aire, claro, se suspenden y para continuar, ¿no es cierto? Pues claro. Eso es. El sincopado. Profesor Calizaya, ¿qué podría decirnos musicalmente sobre el sincopado y la disonancia básicamente de esto de los sicuris del barrio Mañazo? Bueno, yo pienso que hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? En esencia, bueno, yo si fuese del barrio Mañazo, del conjunto de sicuris de Mañazo, no estaría preocupado por el tiempo, menos por la fecha de fundación, ¿no? ¿Por qué? Porque este instrumento viene desde tiempos antiquísimos, ¿no? Viene con la misma evolución del hombre, desde antes de Cristo, después de Cristo, llega al siglo XXI y bien, está con nosotros. Entonces, esta melodía yo puedo definir, ¿no? Viene de dos tradiciones: tradición aymara, tradición quechua y la tradición mestiza. Ese es lo que es el tablacico, porque yo hablo del chacacico y del tablacico. Entonces, profesor, disculpe, usted también, además del sicu moreno, usted toca el sicuri de varios bombos, el sicuri de un solo bombo también toca el sicuri de varios bombos, ¿no? Miren, una aclaración. De lo que es la tradición quechua y la tradición aymara, hay una tercera que es la mestiza. La mestiza es la que tiene sicuris del barrio Mañazo y muchos sicuris que tienen una tipología también. En esto no estaría tal vez entrando en contradicción con lo que dice el maestro Omar, porque a lo que es, ¿no?, del tablacico o sicuris mestizo, ¿no?, se puede llamar también pusa moreno, ¿no?, zampoñada, porque es así como se denomina en Yunguyo, por ejemplo, ¿no?
Otros lo llaman también psicomoreno. Entonces, esas denominaciones, tipologías, se dan de acuerdo a las zonas. Pero bien, un elemento importante de lo que representa del tabla sicu, que es el sicuri mestizo, permite tocar, bien lo dijo el maestro Eduardo, ¿no? Todo tipo de melodías, cumbias, valses, marineras, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte especial de lo que es el diseño rítmico, ¿no? Que es bombo, tarola, platillo y en otros casos hasta pito, le da pues esa característica y esa posibilidad más amplia de poder expresar otros géneros musicales, otras formas musicales, ¿no? Profesor, profesor Mamani, por favor, lo que sí que, o profesor Calizay, lo que quería indicarles es que lo que estamos, es cierto lo que usted nos manifiesta, es un tema que lo vamos a tratar en otro programa, por ejemplo, lo que usted está hablando de la técnica musical, de tocar otros temas que no sean los pentafónicos, porque el conocimiento que tengo es de que sí es cierto, con el sicuri que usted le llama mestizo, que tiene las 7 notas, o sea, los 2 semitonos de mi, fa y de si, a, do, y puedes tocar varias melodías, es un tema importante, pero que lo quisiéramos tocar en otra oportunidad. Lo que sí quisiéramos centrarnos es básicamente en el sicuri mañazo y la perspectiva o el trabajo que viene a través de la diablada puneña, y en este caso también de la antigüedad de este barrio, ¿no? Y lo A vamos a eso quería invitar llegar, ya. precisamente. Bueno, digo, o sea, el elemento fundamental, básico, ¿no? Eh, en la música es el sonido, ¿no? El sonido que es del aire mismo producido, ¿no? Y la mejor ejemplo, respuesta, ¿no? Materializado es lo que hace el sicuri del barrio Mañazo, ¿no? Entonces, este viento transformado en melodía, ¿no? Es lo que precisamente ya connota 3 elementos fundamentales que tiene como característica especial, ¿no? Que es la melodía, la armonía y el ritmo, lo que bien ha descrito el maestro Eduardo. Tiene un diseño rítmico muy especial que es el sincopado, ¿no? Que pareciera un compás, es compás simple, pero amalgamado con un compás compuesto. Entonces ahí está la característica inclusive del mismo ritmo del bombo, que si uno escucha otros conjuntos eh, similares a Mañazo, tienen otro estilo, pero el estilo de Mañazo es única en su Es diseño rítmico. característico, es único. Y en lo Muchas que gracias, profesor. la parte armónica, bueno, esto está definido precisamente con la tropa del corte de caña que ellos manejan, muy especial, ¿no? Y la parte melódica, claro, la composición misma del tejido musical, de la estructura melódica, imagínense, se hace muy clásico, varios temas de Mañazo se hacen clásicos, digo, porque lo tocan no solo a nivel nacional, internacional, y se habla pues de todo el contexto de Puno, ¿no? De Plaza de Armas, del Arco, del barrio Mañazo, y es Mañazo, ¿no? Bien, entonces eso es una posibilidad de la estructura melódica propia que tiene el conjunto que hace muy atractivo, muy atrayente, muy mágico, ¿no? Su parte melódica. Gracias. Muchas gracias. Sí, lo que es cierto, usted nos está dando el reto de hacer un programa especial para poder ver la técnica musical. Por ejemplo, ese Bajada del Arco, que lo ha tocado un grupo boliviano con la Sinfónica de Berlín, y es un tema puneño. Nos están apoyándonos a difundir nuestra música. Hay tantos temas tan bonitos, pero que los difunden en otros países. Profesor, o Marco, por favor, tenías algo que aclarar. Sí, no, ya lo aclaré, ¿no? Que, por ejemplo, correcto. aclaró el ponente anterior, ¿no? El que me precedió. Con el señor Guillermo Cutimbo, por favor. Hay diferentes nombres. Por ejemplo, en Yunguyo llamaban Chico Moreno, ¿no? Entonces no hay contradicción ahí. Muchas gracias, Marco. Profesor Omar Aramayo, por favor. 2 cosas solamente. La primera es que sí estoy de acuerdo absolutamente con José Calizaya, que
el conjunto de sicuris del barrio Mañazo, musicalmente, es lo más mestizo que hay, ¿no? Porque es lo quechua, es lo aymara y es lo mestizo andaluz, ¿no? Estas tres fuentes tienen confluencia y van a crear una cosa nueva, ¿no? Y yo muchas veces he pensado si el Mañazo es quechua o es aymara. Total, se ubica en la calle Puno, que se decía que era el límite exacto donde los quechuas y los aymaras se dividían. Y eso viene de la guerra de los Tupac Amaru, cuando se dio las grandes batallas para tomar la ciudad de Puno, que se realizaron inmensas batallas con gran mortandad de gente. Y entonces el barrio Mañazo se sitúa pues exactamente en el límite, ¿no? Se sitúa en esa parte en que Puno es quechua y es aymara. Y decía anteriormente que estaba bajo la vocación de esta gran huaca que era el Supay Cancha, pero también está bajo la vocación del Huaxapata, ¿no? O sea, eso es una evidencia ritual, ceremonial, ¿no? De una complejidad telúrica muy específica. Entonces es muy, muy interesante eso, ¿no? El mestizaje del barrio Mañazo y de la creación de una música increíble. Y volviendo al sincopado, bueno, Eduardo Mani, y le agradezco mucho, ha explicado qué es el sincopado. Pero lo que falta explicar, ¿no? Y lo que seguramente se va a explicar, no ahora porque la noche ha quedado corta, es, bueno, yo hago un sincopado aquí, hago otro sincopado aquí y hago otro sincopado acá. ¿Qué significa eso estéticamente? Técnicamente se producen 3 o 4 sincopados, pero ¿cuál es la significación estética? ¿Cuál es la traducción como belleza? ¿No? Esa es la respuesta que hay que dar más adelante, ¿no? Y obviamente el sincopado es una maravilla que se podría traducir simplemente como la nota que no se dio, pero que se entiende, ¿no? Es la oración que no se pronunció, pero que se entiende. Y eso es maravilloso, ¿no? El sincopado de Mañazo es extraordinario, ¿no? Y eso permite el ad libitum, ¿no? Eso permite que la gente baile a su modo y capricho, ¿no? Eso permite la plasticidad, la inmensa plasticidad. Lo que da el sincopado es la plasticidad, ¿no? Es música de gran plasticidad musical, ¿no? Y acompañado de una percusión especial, ¿no? Por eso yo había insistido que lo invitaran a Germán Yucra, porque Germán Yucra es el tarolero, ¿no? Y quien hace bailar al conjunto, que me perdonen mis hermanos músicos, quien hace bailar a los danzantes es el tarolero, ¿no? Uno escucha la tarola y entonces uno puede crear, puede inventar otro paso, no puede avanzar. Eduardo también es un extraordinario tarolero y su sobrino también es un maravilloso tarolero, ¿no? Mi compadre Mamani es un tarolero excepcional, ¿no? Entonces, lo que hace bailar al conjunto es la tarola, es el bombo, los platillos. El platillo. ¿No? Y en algunos conjuntos, como se ha mencionado, hay un triángulo, ¿no? Y entonces, esa complejidad percutiva va a crear una sonoridad increíble, ¿no? Entonces, el sicuri no solamente es soplar cañas, ¿no? El sicuri es lograr una armonía específica, una armonía riquísima, ¿no? Entonces, cuando vienen los chicos y las chicas argentinas a tocar, captan lo que está encima, pero no logran captar la armonía. Se llevan el esqueleto, la parte ósea, se llevan los huesitos, llegan a sus tierras y las arman, pero esa compleja estructura armónica, ¿la pueden trasladar? No. ¿Por qué? Porque no la han entendido. ¿No? Ese es el sabor, ese es el gusto, ese es el alma del sicuri mañaseño. Y de todos los conjuntos de sicuri, ¿no? Un conjunto que tenga un buen equipo percutivo, ¿no? Que tenga, en el conjunto Pax hace años había una muchacha que tenía unos 18, 20 años que tocaba la tarola, pero así, que se llevaba a todos los conjuntos, que levantaba las calles, ¿no? Entonces, eso también hay que diferenciar, que en los conjuntos
a veces hay artistas excepcionales, ¿no? Y el artista excepcional muchas veces no es necesariamente el que toca los bastos, ¿no? O el que toca las taicas, ¿no? Sino a veces es el humilde, el tarolero, ¿no? Como Germán Yucra. Qué tarolero tan extraordinario, qué músico tan especial, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que ir valorando y hay que ir desentrañando para tener una visión total, para tener la complejidad del conjunto de sicuris del barrio Mañazo. Por eso uno baila, ¿no? Por eso uno se pelea para bailar. No hay otra razón, ¿no? Profesor. José. Profesor Omar, me acaban de escribir y me indican qué belleza el escuchar lo que realmente es Mañazo. Por favor, que haya otro programa exclusivamente para que nos cuenten cómo se baila y cómo se toca. ¿Usted se acuerda de Evelyn Peñaranda, profesor Armayo? Claro, Evelyn Peñaranda bailó por primera vez, si no me equivoco, en 1982, ¿no? Cuando yo la vi bailar hace 3 años, creo. Volvió, la vi bailar. ¿no? Evelyn Sí. era una muchacha alta, preciosa, hija de un gran bailarín, ¿no? Claro. El señor Peñaranda, famoso Fiero Peñaranda, que bailaba de cajelo y que llegó a Lima a bailar con el conjunto de danzas Teodoro Valcárcel y José María Arguedas, se quedó absolutamente absorto, ¿no? Maravillado, fantasioso, ¿no? Y entonces el cajelo no tenía nombre, ¿no? Arguedas entró a los camerinos y entonces dijo, ¿cómo se llama esta danza? Y le dijeron, es danza cordillerana, porque así decía en el programa. No, dijo, no, eso no puede llamarse danza cordillerana. ¿Quiénes bailan esto? Los cajeros. Ah, esta danza se llama cajero. Y Arguedas bautizó a la danza de los cajeros. Y el padre, ¿no? El señor Peñaranda, que además era un gran charanguista, bailaba. Y las hermanas de Edelín son grandes bailarines y es una familia de grandes artistas, ¿no? Es una de las ¿Le parece si hacemos bailarinas que ha tenido. ¿Le parece si hacemos el compromiso con usted de poderlas convocar para el próximo programa? Sería a Evelyn, que esté también René Valderrama, a Pochita Patiño. René Valderrama sabe bailar. René Valderrama es una persona que sabe bailar, que baila como caporal y que en una época bailaba con el disfraz de su papá, ¿no? El papá de René y de Marco Valderrama es uno de los grandes activistas, dirigentes que ha tenido. El año que yo ingresé al conjunto, era dirigente, y me acuerdo, ya mi tío Marco y Eduardo en mencionar uno de las ceremonias, uno de los ritos del Mañazo, que es el Jainachi. El Jainachi es uno de los ritos más hermosos y fundamentales que tiene el conjunto de sicuris del barrio Mañazo, porque en el Jainachi se renuevan los compromisos, se reafirman las amistades, se refuerzan los ímpetus, renace la inquietud, ¿no? Y se consumen todos los restos de comida, de bebida que hay, y que es el fin de la fiesta, y que tiene un sentido ritual extraordinario, ¿no? Es una maravilla el Jainachi, ¿no? Porque ahí no van todos, ni siquiera la directiva, no, van los elegidos, ¿no? Van los compadres, los amigos de los compadres. Entonces, profesor Omar, sí, ya estamos, nos están ya desde el máster terminando. Por favor, cierra la edición. Muchas gracias a Lisi. Profesor, antes de irse, solamente quiero... A José Calizay, a Marco Valderrama, y qué pena que no pudo entrar nuestro amigo el curita, presidente del conjunto, pero un abrazo para él, seguramente nos está escuchando, muy remojado bajo la lluvia, ¿no? Pero ¿qué se va a hacer? Unas son de cal y otras son de arena. Quiero invitarlos a todos ustedes, si pueden dar un mensaje en este gran propósito que tiene este programa de permitir de que la Diablada puneña sea elegida como Patrimonio Cultural de la Nación. A ustedes les doy la palabra. Profesor Omar, empecemos. Yo les agradezco y yo convoco e invito a los amantes del folclore a hablar un solo lenguaje y a respetar
las investigaciones de los otros. No podemos apropiarnos de las investigaciones, falsificarlas y pensar en eso. A mí también se me ocurrió. Eso es una criollada. Yo también lo dije, ¿no? Hay que evitar eso, ¿no? Aprendamos a respetar, hablemos un solo lenguaje y empujemos el carro, ¿no? Y logremos estas cosas que sí podemos hacer los intelectuales, los artistas, los bailarines, los promotores culturales, los periodistas, ya que los políticos no pueden lograr sus propósitos, nosotros sí podemos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Damos la palabra al señor José Calizaya Mamani para la despedida y el mensaje para que Puno sea declarado con su diablada Patrimonio Cultural de la Nación. Muchísimas gracias, muy agradecido una vez más por la consideración, siempre a sus órdenes para poder compartir el poco conocimiento y experiencia que se tiene con este instrumento tan ancestral. Creo, por encima de este reconocimiento nacional o internacional que Puno se merece a través del conjunto de sicuris del barrio Mañazo, los puneños hemos asumido muchos retos y lo hemos cumplido. Y uno de ellos es lo que se ha desarrollado acá en Puno y quien ha abanderado también esta gesta cultural a nivel mundial es el récord Guinness, ¿no?, del encuentro de sicuris más grande del mundo, realizado a orillas del lago Titicaca en el año 2012. Y lo hemos hecho todos los sicuris de toda la región Puno. Y este anhelo que plantea Ludwig, creo, no es un sueño. Debe ser una realidad que se empieza o se está ya trabajándose las bases muy sólidas a través de lo que tú estás haciendo, Ludwig, Omar y todos. Y también creo que la perspectiva mayor es que, bueno, así como decía maestro Edgar Valcárcel, y como lo hizo, ¿no?, Teodoro Valcárcel, de esas melodías nativas, originarias, llevarlos a lo más alto de lo que es y lo más sagrado de la música académica, ¿no? Entonces, en esto ya se ha tenido igual una experiencia de las melodías del sicuris del barrio Mañazo, ejecutado en una banda sinfónica. Entonces, hay muchas posibilidades, muchos anhelos que ya se han hecho realidad. Muchísimas gracias, siempre disponible para cualquier momento que ustedes vean conveniente. Muy agradecido. Tiene un compromiso con nosotros para ver la parte técnica de los sicuris. Muy bonito, lo felicito de veras. Marco Valderrama, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo, Ludwig, con el programa que están iniciando para que sea declarado Patrimonio de la Nación. Todos podemos estar de acuerdo ahí, pero sugiero muy respetuosamente que el declarar patrimonio cultural, tanto a Mañazo, tanto a la festividad de la Virgen de la Candelaria, tanto a la Diablada, debe estar inmerso dentro de una política cultural que permita a los puneños mostrar nuestra riqueza de folclore que tenemos. Se me ocurre una sola idea en este momento. Por ejemplo, ese avión presidencial que viaja con 10, 15 personas y tiene una capacidad para 150, debe llevar al que declaró patrimonio cultural por lo menos a Mañazo en cada viaje que va. Si es la Diablada, también la Diablada. Si son otro conjunto, llámese Cayaguaya, Llamerá, etcétera, para que haya una política cultural de expansión. Hay lugares en el mundo que nos conocen de referencia o por un video. Tienen que reconocer la calidad de seres humanos que se trasladan, con su fe, con su virgen, con su danza y su música. Si no tenemos una política cultural dentro del país que promocione esto, vamos a tener todos los títulos honoríficos necesarios, pero vamos a quedar un poco cojos. Muy amable. Marco, tienes toda la razón. Lamentablemente, no existen políticas de Estado en el Perú que apoyen a la fiesta de la Candelaria, básicamente. En Bolivia, todos los canales de televisión transmiten las fiestas obligadamente. En el Perú, tenemos que aportar los puneños con 250.000 soles para que el canal del Estado, obligadamente y con una cantidad de plata, vaya a transmitir la fiesta de la Candelaria. Eso es lamentable, eso es vergonzoso. Es que, como yo le decía, no tenemos, por ahora no tenemos congresistas, ¿no?
Los congresistas no hablan en sus curules, ahora los congresistas balbucean y sueñan, cosas que no serán en la realidad. Dejemos eso para después. Estamos conversando ahora en la despedida con el profesor, con el señor Eduardo Mamani, por favor. Muchas gracias. Bueno, que yo sugeriría que todos hablemos el mismo idioma. También eso, recalcar a los demás conjuntos, invitar, ¿no? Sobre todo a los conjuntos de Puno. ¿Quién más nos puede también apoyar? Eso sería todo. Muy amable, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, nos volvemos a ver el próximo jueves. Lizzy, te dejamos en las palabras. Muchas gracias, Ludwig, y el agradecimiento de parte de Vive Candelaria y del programa Diálogo sobre la Diablada Puneña a nuestros distinguidos invitados, al señor Omar Aramayo, al señor Marco Valderrama, al señor José Calizaya, al licenciado Eduardo Mamani y también al señor Guillermo Cutimbo, que lamentablemente tuvo unas fallas técnicas. Esperamos tenerlo el próximo programa. Y bueno, señor Eduardo, antes de terminar, quisiera hacerle llegar una sugerencia que nos llega acá de parte de las personas que nos acompañan en la transmisión, es que siendo usted uno de los más antiguos, nos dice, de repente podrían trabajar también una relación de los músicos que han, de los nombres más antiguos, de los tocadores más antiguos de Mañazo, ¿no? Quizá haya personas como el señor que nos deja aquí su comentario, que lo puedan ayudar también en esa recopilación. Toda la historia es parte de Mañazo mismo, y un saludo también a todos los integrantes de los sicuris del barrio Mañazo, en el conjunto en el cual tuve el honor de bailar varias veces en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Así que con esto, agradeciendo a Virtual Perú, que es nuestro auspiciador, y a Jarlo Vela, que está en la parte técnica, me despido. Soy Elizabeth Uribe. Hasta la próxima semana, amigos. Buenas noches. No te olvides, Lizzy, que el domingo están retransmitiendo en Foro TV a las 9 de la mañana y también en Cosmos, ¿no? Exactamente. Muchas gracias a todos. Gracias. Vive la tradición. Vive la fe. Vive y siente la música. Visítanos en www.vivecandelaria.com.